Perfecto. Bueno, pues primero de todo, daros las gracias por interesaros en este curso. Yo sé que es un tipo especial, Yu Hui, hay muy poca gente que lo conoce, es uno de los grandes pensadores de la tecnología a día de hoy. Y nada, pues leo un poco de su biografía para poderlo situar un poco. Él tiene actualmente unos 36, 37 años también, o sea que es relativamente joven. Nació en China y la gracia es que viene de ingeniería informática, entonces sabe muy bien de lo que hablo cuando nos habla de tecnología y tecnologías digitales, y luego se pasó al ámbito de la filosofía. Estudió filosofía en la Universidad de Hong Kong y en Goldsmith, luego podéis ver esto aquí en Londres. Actualmente enseña en la Universidad Bauhaus en Weimar y en la Escuela de Medios Creativos de la Universidad de Hong Kong. Fue investigador asociado en el Instituto de Cultura y Estética de los Medios, investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones e Innovación en el Centro Pompidou de París, hizo su tesis doctoral con Bernard Stiegler, también de filosofía de la tecnología y tal, aunque no comparto mucho el punto de vista de Stiegler. Y este fue el primer libro que le publicaron en castellano, ¿vale? Fragmentar el futuro, ensayo sobre una tecnodiversidad. Y De quin any és? del 2020, del 2020 es este libro. Luego, Uy, en plena pandèmia. sí, sí, sí. Y nada, es un tipo peculiar, bajo mi punto de vista, porque él intenta promover, que esto ya lo iremos viendo a lo largo de todas las sesiones, sobre todo en la segunda y en la tercera, a cómo podemos recuperar el cultivo del DAO a día de hoy para poder desarrollar una nueva pregunta por la técnica, ¿no? Entonces él sigue mucho la línea de Martin Heidegger, aunque es muy crítico con las posturas heideggerianas sobre la tecnología, etcétera. Él hace una crítica muy buena en su tesis doctoral y él propone esto, ¿no? Volver a recuperar el cultivo del DAO de una manera completamente diferente para ver cómo podemos integrar la tecnología en la naturaleza y la naturaleza en la tecnología, ¿no? Entonces, esta es como a grandes rasgos la gran premisa de este pensador. El cultivo Del DAO. del Tao. Del Tao, Del del DAO, Dao, sí, del Dao. del DAO. I per què dius DAO? Porque está aceptada, ahora académicamente se tiene que decir DAO y no se tiene Y que no decir Tao. y no Tao. Porque es el DAO de Jin, no es el Tao de Qin, es el DAO de Jin, pues entonces Vale. una corrección que quise ver en mi tesis doctoral, que tenía puesto Tao todo el rato, Sí. y me dijeron, no, ahora No, académicamente se tiene que poner DAO para respetar. Entonces aquí tenéis un poco el índice del curso en la pantalla, para lo que y vamos a intentar entender un poco su pensamiento. Antes os decía que para mí me resulta un poco complejo y difícil sintetizarlo, porque cada uno de sus libros te podría dar para una sesión de 3 clases o más. Entonces es cómo cogerlo todo y sintetizarlo. Això és... Esto es el PowerPoint. Ah, vale. Vale, eso lo tengo yo aquí, por si no lo veo bien aquí, poderlo mirar. Vale, también. vale. O sea, no me ha dado tiempo a prepararos un dossier. No pasa nada. Entonces, lo que vamos a intentar ver en la sesión de hoy es un poco cuál es la obra de Yu Hui, la publicada en castellano, qué trata cada obra, cuáles son los conceptos importantes dentro de cada obra, y veremos un poco sus conceptos como tecnodiversidad, cosmotécnica y cosmopolítica hoy, para intentar entender un poco, cuando hablamos de Yu Hui, de qué conceptos realmente estamos hablando y cuáles son los importantes. La sesión de la semana que viene intentaremos hablar del DAO y de la tecnología a partir de cómo él en su tesis doctoral, que es la pregunta por la técnica en China, aborda la relación entre el DAO y el Qi, toda la historia de China alrededor de la tecnología. Y en la última sesión intentaremos abordar un poco la cualidad humana, entendida como se entiende aquí en CTR con la tecnología, desde su punto de vista, para hacer todo un poco de síntesis. A lo mejor mantengo este índice, a lo mejor cuando empiece a prepararme la segunda sesión varía alguna cosa un poco, pero bueno, que básicamente lo que quiero que entendáis de este pensador son pues, sus conceptos básicos, de dónde se sitúa y cuál es su propuesta, básicamente. Porque eso es lo que comento, cada libro de estos nos podría dar para 3 o 4 sesiones. Entonces, empezando un poco con el libro, el primero, que es, yo os los voy a presentar por como yo me los he ido leyendo, ¿vale? Que también a veces es un poco más fácil de llegarlo a
a entender. Entonces el primer libro que se publicó en lengua castellana es este que veis aquí, o que tenéis aquí presencial, que es el de Fragmentar el futuro, ensayo sobre tecnodiversidad. Este bien no es un libro académico suyo, sino que son pequeños fragmentos o pequeños artículos que componen el libro. ¿Vale? Entonces, para mí los dos más interesantes, y sobre todo abordaremos uno hoy, es el de máquina y ecología, para intentar entender un poco cuál es la lógica que él ve en esta relación entre lo que es la máquina, entendida como tal, y la ecología, no entendida como naturaleza, sino ya como una visión más política del mundo. ¿Qué es lo que nos intenta decir Yuk Hui en este libro? Aquí tenéis resaltado un poco el resumen. Dice, en este libro Hui aborda la necesidad de diversificar y fragmentar el futuro de nuestra civilización, tradicionalmente basada en el pensamiento ilustrado europeo. Él tiene una premisa muy clara, que es que hay que abordar un pensamiento que él llama poseuropeo, en el sentido de Europa no es el único centro del mundo donde se ha pensado y se ha desarrollado un tipo de pensamiento técnico, tecnológico, concreto, sino que hay que salir del pensamiento europeo para empezar a entender lo que él va a llamar esta cosmotécnica o esta tecnodiversidad. Él es muy crítico, él también aborda mucho la idea de que no simplemente Europa tiene que salir del pensamiento europeo y acercarse a cosmovisiones diferentes, sino que el resto de cosmovisiones no europeas también tienen que acercarse un poco al pensamiento europeo y a la vez fortalecer mucho su propio pensamiento. En este libro, en verdad no es en este libro, pero es en su tesis, él introduce el concepto de cosmotécnica para describir cómo diferentes culturas han desarrollado visiones y prácticas tecnológicas únicas en relación a sus propios contextos. ¿Vale? ¿Cómo entendemos en ese sentido la cosmotécnica? Él parte de una premisa que dice la tecnología no es un principio antropológico universal, sino que cada cultura ha desarrollado unas tecnologías, unas maneras de entender el desarrollo tecnológico que han quedado ocultadas por el pensamiento europeo. Entonces, él en su tesis doctoral lo que intenta abordar es cómo China, cuando Europa aún estaba pues, en la Edad Media, China tenía una tecnología que aquí aún no la teníamos y por qué China al final acabó adoptando el pensamiento europeo, la tecnología europea y no se desarrolló más la tecnología china. Y él entiende que la globalización ha sido un proceso de colonización tecnológica, ¿no? En el sentido de toda la globalización por parte de Europa lo que ha hecho ha sido imponer una única manera de entender la tecnología y el desarrollo tecnológico, sin prestar atención a cuáles son las otras cosmovisiones que pueden tener el resto de culturas. Yuk Hui lo que nos va a hablar mucho es de la ligazón que existe entre las cosmologías de los diferentes contextos culturales, cómo esas cosmologías afectan al entendimiento del mundo y cómo ese entendimiento del mundo proporciona diferentes maneras tecnológicas. Es como su idea central en toda su obra. ¿Puedes repetir esto último? Sí, el Yuk Hui lo que intenta hacer es, por ejemplo, él lo aborda mucho desde el caso de China, es cómo China, con el pensamiento del Dao y Confucio, en el fondo lo que tienen son cosmologías diferentes, ¿no? Entonces, en esas cosmologías diferentes hay una forma originaria de ese sitio de entender la tecnología, de entender la técnica. Entonces, él pone en valor eso. Dice, hay que partir de lo local, de las cosmologías locales, para entender que no hay una única manera de hacer la tecnología, sino que la tecnología puede pensarse de muchas maneras. Pero Europa, dado el pensamiento mecanicista, el pensamiento ilustrado, el pensamiento de la objetivación, de la dualidad, hemos entendido la tecnología de una manera completamente diferente. Esto en la segunda sesión lo abordaremos porque él compara cómo Grecia desarrolló una técnica concreta y cómo China desarrolló otra, que eso él lo aborda en la tesis. Entonces, él está muy en contra de la uniformidad tecnológica. Es decir, a día de hoy, dado los grandes problemas que tenemos a nivel ecológico, a nivel social, a nivel político, no podemos pensar una única manera tecnológica y todas nuestras mentes están invadidas que por la única manera tecnológica que tenemos a día de hoy es la de Silicon Valley. Silicon Valley, Elon Musk, todas estas grandes corporaciones tecnológicas lo que intentan imponer es una única manera de pensar la tecnología, una tecnología de control, una tecnología de dominación, una tecnología que está completamente desvinculada de las cosmovisiones
más orientales en este aspecto, que es por esta idea del pensamiento europeo. Es como si, pues europeo, si nosotros empezamos a entender que existen diferentes cosmotécnicas, la gracia es que podemos empezar a romper con esta única idea monotécnica y empezar a pensar en otras maneras de producir tecnología. Por eso él aboga por esta idea de que la tecnología no es un universal antropológico, porque no todo el mundo ni toda cultura va a hacer una tecnología concreta. En su obra, él desarrolla un poco la diferencia entre ahora no me acuerdo de los nombres, pero es como el hacer, no es el hacer técnico, pues como la especificidad tecnológica y la técnica, ¿no? Es como todo el mundo utilizó el sílex, por ejemplo, para hacer fuego, y esto es una cosa antropológica, pero no todas las culturas lo han desarrollado de la misma manera, lo han pensado igual, entonces existe esta especificidad cultural de cada región para poder desarrollar o utilizar un instrumental tecnológico. Como os decía, esta uniformidad tecnológica prioriza formas específicas de conocimiento orientadas a medir, calcular y dominar, lo que han llevado al agotamiento de recursos naturales y a la degradación ambiental. ¿Por qué? Porque Europa, sobre todo, ha tenido ya desarrollado un pensamiento donde la realidad está fuera, está objetivada y todo es un recurso que tenemos que explotar. Pensamiento capitalista. Pensamiento capitalista, exactamente. Entonces, él, en su tesis, que esto ya lo veremos, entiende de, ostras, ¿y por qué China no lo pensó así? ¿Por qué China en sus orígenes lo buscaba todo desde la mediación, desde la vinculación entre tecnología, entre naturaleza? ¿Por qué tienen esta armonía y en cambio Europa desarrolló? Entonces, a partir de ahí él empieza a preguntarse por todas estas cosas. Entonces, es como para romper con esta uniformidad, para buscar nuevas maneras que no sean las de medir, calcular y dominar la naturaleza, él propone, desde su visión, recuperar el cultivo del Dao. No explícitamente desde leer el texto, sino también, por ejemplo, desde el arte. Hoy, luego vemos tener otro libro que han publicado recientemente, donde aborda más en concreto esta cuestión. Entonces, en este libro, la gran propuesta de Yu Hui, o la que él propone, es la de fragmentar el futuro. Es decir, redefinir la relación entre lo humano y lo no humano y recuperar la diversidad técnica en un contexto de crisis planetaria. Es decir, hoy en día el ser humano no lo podemos entender aislado del resto del ecosistema. O sea, no es que esté el ser humano y estén las otras cosas, sino que todo es interdependiente y por lo tanto en esta interdependencia es donde nos hemos de situar. No podemos pensarnos externos y diferentes al resto. Y por eso él habla de recuperar también la diversidad técnica en este contexto de crisis planetaria, ¿no? Un poco volviendo a la línea de los que ya los conocéis vosotros, el realismo capitalista que únicamente nos hace pensar que existe una única manera de pensar y hacerlo todo. Él lo que aboga es ¿por qué no nos ponemos a indagar y a pensar realmente cómo otras culturas han pensado el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, él en esta obra plantea un poco todo esto. Entonces, él por eso habla de recuperar las cosmotécnicas particulares de cada cultura, ¿no? Entonces, es como, vale, ¿cómo lo pensamos? Nunca nos paramos a pensar de cómo un pueblo X en África ha pensado la cuestión de la técnica, o cómo sus culturas o sus mitos han pensado la cuestión de la técnica. No lo sabemos. ¿Por qué nos ha dejado que Latinoamérica desarrolle una manera concreta de pensar la tecnología y se ha implementado la manera europea? ¿O por qué en la India lo que se ha construido es a imagen y semejanza de Silicon Valley también? ¿O por qué todas las ciudades inteligentes son exactamente iguales? ¿Por qué no somos capaces de pensar o poner en valor otras culturas que hayan pensado la cuestión de la técnica y el desarrollo de la tecnología? Entonces él habla de esto, ¿no? De recuperar todo esto permitiendo una mayor contemplación por el entorno humano y no humano. Claro, aquí la gracia está en entender cómo él luego nos hablará de esta idea de la mayor contemplación, que en el fondo la mayor contemplación lo que él va a reconocer es la necesidad, pues, del cultivo de una dimensión sensitiva de la realidad. No va a hablar exactamente, como hablamos aquí, del cultivo de la dimensión absoluta de la realidad, porque no conoce el concepto, pero sí que plantea el hecho de, bueno, en la realidad hay una dimensión diferente a la cual nos tenemos que aproximar. Entonces, cultivar esa sensibilidad lo que va a hacer también es que podamos repensar cómo nos desarrollamos junto con la tecnología, con el entorno.
Entonces estas son como las grandes cuestiones que en el libro de Fragmentar el futuro aborda. Aborda muchas otras más, pero a grandes rasgos, para que podamos entender un poco su línea de pensamiento, podemos decir que en este libro se plantea esto. Luego, en el 2022, que lo tenéis allí también, le publicaron en castellano, casi todo se lo ha publicado Caja Negra, os recomiendo una editorial que publica bastante cosa muy novedosa. También ha publicado toda la obra de Fisher, así que es como... Eres cliente. Sí, soy muy cliente de Caja Negra. Entonces publicó este segundo libro, Recursividad y Contingencia, que este libro sí que es bastante más denso, ¿vale? Aborda... En Fragmentar el futuro a veces hace mucha referencia al libro de recursividad y contingencia y a su tesis doctoral, que se la publicaron todo más tarde. Por este libro ya es mucho más desde la cibernética, cómo pensamos la cibernética, qué implica el pensamiento cibernético a día de hoy, cómo la máquina ya deja de ser máquina y el entorno deja de ser entorno, porque todo deviene en la cibernética, pero no en la cibernética de Wiener del control y la dominación, sino que a día de hoy todo está mediado por la tecnología. Entonces, en este libro, él explora la evolución de los sistemas artificiales y cómo estos desafían las distinciones tradicionales entre naturaleza, tecnología, máquina, organismo, sistema y libertad. Es decir, en el pensamiento occidental, en el pensamiento en el cual nosotros estamos inmersos, vivimos en el dualismo. ¿No? Existe la máquina, existe la naturaleza y existe la tecnología. Son ámbitos completamente separados. Lo natural es lo natural y lo tecnológico es artificial, no es natural, ¿no? Muchas veces también pensamos en estas cosas. A veces se piensa que la máquina es una cosa y los organismos son otras, pero dentro del pensamiento mecanicista, el organismo también no deja de ser una máquina. Entonces, ¿dónde están estos dualismos? ¿No? Le intenta romper o hacernos cuestionar todo el rato que a día de hoy, en la llamada posmodernidad, por ejemplo, la dualidad que teníamos en Europa también está decayendo y por lo tanto hace falta repensarlo todo. Luego veremos que él tampoco aboga por un mecanicismo ni por un vitalismo. Él intenta entender que la vida es un organicismo basado en esta idea de la recursividad y en esta idea de la contingencia. Por contingencia, como tenéis puesto aquí, se refiere a eventos inesperados que, aunque improbables, pueden suceder y afectan a la realidad. O sea, nosotros tenemos pensado normalmente que la realidad funciona de una determinada manera, que es lineal, pero a veces suceden cosas y esto porque ha pasado y cambia todo. Pues él dice que la realidad también es esto. Y por lo tanto tenemos que entender las máquinas desde esta visión también. Muy heideggeriano, ¿no? Esto. Sí, es también muy heideggeriano, aunque él critica mucho la postura de Heidegger, pero bebe de él. Pero pum, ¿no? Exacto. Es el ser, ¿no? No es que sea el ser, sino... como dice, por ejemplo, unas plantas se van reproduciendo y siempre van iguales, pero llega un momento que esa cambia. O sea, ha habido una mutación, ha cambiado y ahora ha pasado a otra línea, ¿no? Por ejemplo, él lo va recubriendo todo el rato con esto. Y la recursividad, él dice que implica que los sistemas pueden volverse sobre sí mismos para autodeterminarse, integrando la contingencia en su funcionamiento y generando complejidad. Básicamente lo que te está diciendo, que esto es pensamiento de Stigler, etcétera, es que el mundo es complejo, que no lo podemos entender en categorías separadas, en categorías duales, sino que hay que entender la realidad desde su contingencia, de que las cosas son de una determinada manera hasta que surge algo que puede ser completamente diferente, y las máquinas para él funcionan de la misma manera. Dice, la máquina ya no es una cosa estática que funciona, no es la máquina industrial que siempre hacía exactamente lo mismo, sino que todos los sistemas inteligentes que tenemos a día de hoy, llega un momento que pueden cambiar y eso lo tenemos que tener en cuenta. Y lo tenemos que tener en cuenta también para poderlo integrar en la naturaleza, porque la naturaleza también es contingente y también es recursiva. La tecnología, la naturaleza como la tecnología, por eso él rompe con este dualismo, no funcionan de una manera lineal a día de hoy y el pensamiento tampoco. Entonces es como la obra va haciendo insistencia constantemente en estos bucles de recursividad, de contingencia, que todo va así, que todo es complejo y que no podemos entenderlo como sistemas lineales y sistemas simples. Lo que acabas de decir es la teoría del caos, en el fondo. Exacto. Sí. Sí. La contingencia proviene de que una cosa parece que linealmente en circunstancias va a repetirse tal y de pronto
por un pequeño cambio de nada que casi imperceptible, la situación es tan variada y cambia tanto que no se reconoce en lo anterior casi. Exacto. Esa es la teoría del caos, que supongo que en el fondo es observar, porque esto ha pasado siempre, Sí, pero la teoría del caos desde el punto de vista científico pues intentan marcarlo, a ver si consiguen darle una explicación mejor, pero bueno, es lo que está diciendo este filósofo, sí, buen supongo, ¿no? ingeniero y filósofo. Sí, sí. Ingeniero y filósofo. Sí, y habla de esto, básicamente. La realidad pues, es contingente, recursiva y contingente. Entonces, hay que entender la realidad en su complejidad. Y el pensamiento, y él aboga en ese sentido porque dice la cibernética, porque él parte mucho del pensamiento de Wiener de la cibernética, dice la cibernética a día de hoy es recursiva y contingente también, todo nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento, acabará diciendo que la ecología se parte de la recursividad y la contingencia. Nuestro pensamiento tiene que ser de esta manera, no puede ser lineal y tenemos que entenderlo de esta manera. Vivimos en un medio que está constituido tecnológicamente, por lo tanto, tenemos que intentar armonizar lo tecnológico con lo natural de una manera que nos permita sobrellevarlo. Por tanto, está diciendo que la tecnología, yo entiendo que fundamentalmente habla en términos digitales, estamos hablando de, la tecnología actual, la más potente, es Sí. todo lo que tiene que ver con lo digital, eh, cambiará por sí misma y se convertirá en algo complejo, como salen en diferentes películas y novelas de ciencia ficción, y hemos de estar preparados para eso. Sí, pero la gracia es que él, en ese sentido de cómo todo va a cambiar, claro, no es un agente externo, sino que nosotros, desde la cualidad humana, por ejemplo, tenemos que entender cómo manejamos todo esto, cómo lo podemos hacer, cómo tenemos que estar abiertos a esta incertidumbre que nos puede producir la tecnología. Para mí pues, está bien esa idea, pero es que resulta que la tecnología avanza a unos ritmos tan rápidos que, que no sé si nosotros nos da tiempo a hacer esos cambios de adaptación para poder ver. Esa es una cuestión para mí importante, Claro, porque aquí no la sé. cuestión es quién está manejando este cambio. Hombre, ya sabemos quién lo está Claro, manejando. entonces él lo que aboga también es por ser, o sea, si nosotros somos capaces de apropiarnos del desarrollo, esto ya es una línea más crítica de si somos capaces de reapropiarnos del cambio, que luego lo veremos al final, claro, te estás adelantando, Soledad. Claro, perdón. No, pero está bien que plantees las preguntas porque así también se va abriendo el debate en este aspecto. Sí, Y es sí. como, él lo que intentará promover es la idea de que tenemos que ser nosotros mismos quien aboguemos por el cambio y llevemos los cambios y la aceleración sabiendo que en algún momento todo puede volver a cambiar. Pero nosotros a día de hoy vivimos sometidos a una imposición del cambio y del ritmo. Vale. No estamos desagenciados de ese desarrollo No tecnológico. tenemos ningún tipo de poder sobre eso. Exacto. Es así de Y simple. aparte, como veíamos antes, ese poder está todo basado en lo que os comentaba de orientar, a medir, calcular y dominar. Entonces es como si intentamos, si ya no nos basamos en este control, en esta dominación y en este cálculo, ¿cómo desarrollamos la tecnología? ¿Cómo la pensamos, no? Entonces él va abogando por esta idea. José, Dígame. me das pie entonces por la terminología. Si el globalismo es una colonización del mundo occidental para dominar, tenemos la tecnocracia, el poder el poder de la tecnología en manos de una oligarquía. En cambio, Yuchui habla de la tecnocosmos, que es otra definición distinta, es decir, qué visión damos a la tecnología. Y a la tecnocosmos, entonces entra aquí una axiología, distinto de la tecnocracia que no entra axiología. Eso es lo que me doy cuenta de lo que estás hablando. La tecnocosmos incluye una axiología no universal, pero sí de cada lugar. Es decir, cuando una nación monta una tecnología con una visión del conjunto, ya no es tecnocracia, es tecnocosmos. Claro, Eso, él no lo llama tecnocosmo, lo llama cosmotécnica. bueno, Vale. cosmotécnica, bueno. Ujú. Que luego esa cosmotécnica se acaba convirtiendo en una cosmopolítica. Claro.
que comporta una axiología, una forma de entender el mundo. Luego veréis unas citas extraídas de su tesis donde vemos un poco más clara cuál es su postura en frente a toda esta idea de la cosmotécnica y la cosmopolítica que estáis. Pero más o menos todo lo que estáis comentando es lo que él aboga desde su lenguaje informático-filosófico, pero yo le veo ese potencial que estáis viendo también aquí. Entonces, siguiendo en este libro de recursividad y contingencia, él dice, la actual globalización tecnológica tiende a mecanizar la naturaleza. Vamos a ver que la naturaleza también es mecánica, entonces son todo piezas intercambiables, reduciéndola a meros recursos para el consumo, ¿no? Entonces, todo el pensamiento que tenemos a día de hoy, lo que ve en la naturaleza es un recurso que explotar, al cual podemos acceder y al cual podemos disponer porque, mira, nos da la gana. Esto lo coge de Heidegger también, que Heidegger habla de la Gestell, que luego veremos también una crítica que le hace a él, pero la Gestell es ese mundo tecnológico puesto ante nosotros que nos impide ver qué hay más allá de los objetos. Entonces él también aboga un poco para poder ver más allá qué hay de los objetos, lo que tenemos que cultivar para él es el camino del Dao. Es intentar entender que la realidad va mucho más allá de la objetivación que nosotros como humanos hacemos de la realidad, ¿no? Por lo tanto, si él intenta romper con esta visión mecanicista del mundo, él lo que plantea es establecer nuevos marcos para el desarrollo tecnológico que sustituyan esta tendencia totalizante por una geopolítica basada en la tecnodiversidad y en la integración orgánica del cosmos. Lo tenéis ahí puesto. Quina frase. Sí. ¿Vale? Entonces es como para intentar romper este desarrollo tecnológico y totalizante, lo que hay que buscar es una nueva política o una geopolítica que intente entender, por un lado, la tecnodiversidad, es decir, la diversidad de poder construir o pensar la tecnología de maneras diferentes y la integración orgánica del cosmos. Es decir, intentar entender que el mundo no es un objeto que está ahí, sino que hay que intentar mediar tecnológicamente con el mundo, pero sin que la tecnología y la naturaleza sean cosas enfrentadas, sino que él lo que busca, que luego lo veremos, es lo que él acaba llamando una epistemología organicista. Es decir, pasar de ver el mundo desde una epistemología mecanicista a una epistemología organicista, donde tecnología y naturaleza estén integradas, en armonía, ¿no? Utilizando los conceptos del Dao, él va a hablar todo el rato de que en China, por ejemplo, la visión que se tenía era una visión organicista del mundo y la tecnología nunca estuvo enfrentada a la naturaleza, sino que estuvo en armonía con sus órdenes del cosmos, ¿no? Todo basado pues en el Dao y en el pensamiento de, bueno, pues comprender el Dao es comprender la no dominación, la no explotación, la desoconcentración. Entonces, desde estos posicionamientos axiológicos, ¿cómo manejamos la tecnología sabiendo que la tecnología nos constituye a nosotros, ¿no? Él va a partir mucho también de la idea de cómo la tecnología nos constituye al ser humano y acaba abordando un concepto que también lo veremos luego, que es el ser humano vive en un sistema ecotecnosimbólico, ecológico, tecnológico y simbólico a la vez, porque nosotros definimos el mundo. Entonces, recursividad y contingencia aborda estas grandes cuestiones. Es un libro, unas 600 páginas. Entonces... No, este es el cortito, Los otros, los que quedan por delante son bastante tochos. Ya sería como la lengua, ¿no? Que es común a todos los seres humanos. La capacidad lingüística. La capacidad lingüística, ¿no? Pues sería la capacidad tecnológica, es común a toda la humanidad, pero en cada región se desarrolla de diferentes maneras, ¿no? Exacto. Y él aboga por esto. Él dice, no es que se desarrolle, es que se ha desarrollado de diferentes maneras. Pero al final... Luego ha venido la cultura occidental y ha impuesto una manera. Exacto. Y él, por ejemplo, incluso dentro de la cultura occidental hay diferentes maneras de abordar también. Exacto. Y se empiezan a construir al final de todo. Veremos dónde yo personalmente veo que se empieza a abordar a nivel académico y no tan académico este concepto de tecnodiversidad que él lo ha visto existente, ¿no? Pero él incluso en su tesis doctoral hace una crítica a cómo cuando se produjo la revolución cultural en China, la gente se apartó también del Dao. Entonces, ¿qué pasó? Tecnología europea. Claro.
Y entonces es Era la China. modernidad, era el futuro. Exacto, entonces ahí es como, pues lo dejaron de lado y él apuesta por la necesidad de que China a día de hoy acabe abogando otra vez y apostando por esa tecnología, porque en su tesis, y esto ya lo intentaremos ver también, él dice que, por ejemplo, el auge de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial viene directamente por la pregunta, por la técnica, ¿no? Por la tecnología industrial que estaba surgiendo, lo que supuso, lo que suponía era lo que está pasando hoy, una ruptura completamente con los valores que había anteriormente. ¿Qué pasó? Que Heidegger acabó abogando por la necesidad de volver a casa, lo que él llama el retorno a casa, el retorno es porque lo que estaba pasando era un cambio, se postularon en el nacionalismo alemán, malo, y toda la escuela de Kioto en Japón, con Shitani y Nishida, hizo exactamente lo mismo. Al ver que la tecnología estaba socavando todo lo que era lo tradicional, pues se abogaron a él. Entonces, Jung Hui lo que va a plantear siempre, y no solo esto lo hace en su tesis doctoral, es él apuesta por volver a lo tradicional, es decir, a lo tradicional y lo local, pero no desde la vuelta a casa en el sentido dogmático, sino recuperemos nuestras tradiciones para intentar entender cómo podemos construir un mundo diferente, ¿no? Que más o menos lo que decimos aquí de recuperemos el legado de los grandes maestros para construir una espiritualidad completamente diferente. Pues él lo hace, él aboga por la necesidad de recuperar este cultivo espiritual de una manera completamente diferente para pensar la pregunta por la técnica de una manera completamente diferente, teniendo presente que siempre vamos a tener el riesgo de que surja el fanatismo para volver atrás. A cambio, a día de hoy, pues tenemos todos los aceleracionistas de derechas que lo cogen y lo llevan de otra manera completamente diferente, pero en el fondo es coger la tecnología para potenciar los valores tradicionales pero llevándolos a un terreno más cibernético. Es lo que está haciendo hoy pues toda la estirpe de Donald Trump, Elon Musk, Zuckerberg, etc. Es que, según yo veo, igual que para que la vida prospere es necesaria la diversidad. Sin diversidad y sin cooperación la vida no prospera. Lo que está planteando, si no lo he entendido mal, prácticamente es lo mismo, Sí. pero a nivel tecnológico, que no deja de ser parte de la vida. Hay que intentar que haya tecnología diversa, porque si no, es que además está clarísimo, la tecnología que ahora que es universal, que todo el mundo usa lo mismo, hace lo mismo, todo el mundo ve lo mismo, nos lleva a la, ¿cómo diría yo? A la grisó. Sí. O sea, un gris mental y de pensamiento total. Y eso va minando la vida como tal, porque la vida se ha de desarrollar en lo diverso, tal como me da la sensación, Sí, o no lo he entendido sí, no, así. no, así, y aparte, no es solo entender la la diversidad tecnológica, la tecnodiversidad que habla él, sino que también habla de entender, cuando habla de máquina y ecología o la ecología en la máquina, de la necesidad de entender la biodiversidad también. O sea, por eso es la gracia del pensamiento complejo. No es solo entender las diferentes maneras de pensar la técnica, sino que esa técnica tiene que estar pensada en relación directa con los diferentes ecosistemas. Porque los ecosistemas no son homogéneos tampoco, no son iguales, son recurrentes, son recursivos, son contingentes y a medida que tú tienes que cambiar, o sea, aquí es taoísta total porque es como a la que todo cambia tú tienes que cambiar. Tú no puedes dominar la naturaleza para hacerla que permanezca en un sitio concreto de una manera concreta, sino que la tecnología también tiene que cambiar a medida que todo vaya cambiando. Por eso es esta idea de epistemología organicista en dinamismo. No es cogerlo y cerrarlo, sino Lo que me llama la atención es la palabra organicista, porque yo organizar implica que alguien organiza. ¿Es esta la idea o qué? claro, pero es organizar desde una concepción del DAO. Entonces es una organización sin Vale. control, sin dominación, sin explotación, es un fluir, pero tú estás organizando. ¿Vale? Lo hablaba también a nivel orgánico, pues organicismo de orgánico también. Es como no hay naturaleza orgánica y tecnología inorgánica, sino naturaleza y tecnología se tienen que pensar de manera orgánica, se tienen que pensar de manera que todo esté conectado, que todo esté en equilibrio, en armonía, ¿no? Si el DAO nos habla de esto, Equilibrio y armonía. exacto, pues la tecnología no puede, o sea, no podemos pensar, él tiene otra frase que es
pensar única y exclusivamente desde la máquina nos va a convertir en cerebros maquínicos. Por lo tanto, tenemos que pensar de Una una... traducció, Claro. maquínicos. Claro, tenemos que pensar de una manera no maquínica. No, entonces, él intenta recuperar toda esta idea del DAO para romper con esta idea de la cosa es una máquina, la cosa está, es como, bueno, pensémoslos de manera diferente. Perdón, Sí, sí. Más el Dao que confucianismo, ¿no? Sí, él va abogando por los dos, pero se basa mucho más en el Dao que no en Confucio. Más que nada, que esto lo tenéis aquí en la tesis, porque él aboga como todo el rato en China la cuestión de la técnica está muy ligada a la armonía entre el Dao y el Qi. Como todo eso La fue energía, ¿no? La energía, exacto. Él dice, el Qi es la forma, es la técnica, es con lo que yo domino, pero que yo domine esto no tiene que estar reñido con la concepción del Dao, sino que yo tengo el Qi, tengo la capacidad técnica, pero esta capacidad técnica tiene que estar sometida, ya lo entendemos, a el camino del Dao. Si se desvía de eso, pues cagada pastoret, que dicen. Sí. ¿No? Porque solo estamos pensando en lo técnico, no estamos pensando en la cosmología, en la visión, en el sentir que hay allí. Entonces, en el 2024, esta magnífica editorial de Caja Negra le publica la pregunta por la técnica en China, que es su tesis doctoral. Si conocéis un poco el pensamiento del Dao y cómo funciona, os la recomiendo porque es muy interesante, porque veis todo el recorrido de cómo China ha afrontado la pregunta por la técnica y cuáles son los problemas a los que se enfrenta China, según él, a día de hoy, por la pregunta por la técnica en este sentido. Entonces, como os decía, ¿no? En esta obra, pues él explora la relación entre tecnología y cosmología en la cultura china, ¿no? Cómo China, a partir de su cosmología, ha pensado y piensa la tecnología. El libro se centra en el concepto de cosmotécnica, que ya os he explicado cuál es. La unificación del orden moral, camino del Dao, y el orden cósmico a través de las actividades técnicas. Es decir, nuestras actividades técnicas tienen que tener, como decía Jaume también, un componente axiológico. Es cómo nosotros modelamos la tecnología a día de hoy para no ponerla enfrentada a la naturaleza. Entonces, toda nuestra actividad técnica tiene que contar con un proyecto de valor detrás. Si no tiene un proyecto de valor detrás, un proyecto que hay a día de hoy es el capitalista, pues ya sabemos que el proyecto de valor tecnológico capitalista pues es la gratificación de todo, la monetización de todo es un recurso, etcétera. Entonces nos dice, eso a día de hoy no puede pensarse así, porque nos llevaremos el planeta por delante. Entonces, toda la agrupación de esta pregunta. Y aquí es lo que comentaba, ¿no? Hui argumenta que la tecnología no es un concepto universal que se aplique de la misma manera en todas las culturas, sino que está profundamente influenciada por las cosmologías y las visiones del mundo en cada sociedad. Es decir, nosotros vivimos en un paradigma judío-cristiano, pues nuestra visión de la técnica está, sobre todo él lo coge más de los griegos, está completamente sesgada por este marco. ¿Cómo era este marco en China? Lo desarrolla en su tesis. ¿Cómo es este marco en África? Pues no lo sabemos porque nadie se lo ha preguntado. ¿Cómo es este marco en los países nórdicos con una cosmovisión diferente? Pues la gracia es ver en los diferentes textos de las diferentes tradiciones qué dicen ellos de la técnica. Entonces él invita en su tesis todo el rato a indagar, pues coger los textos fundacionales de las tradiciones y ver cómo ahí se da la tecnología, ¿no? Entonces él dice, nosotros en Grecia, en la antigua Grecia, tenemos el mito de Prometeo. Prometeo roba el fuego, se lo entrega a los seres humanos y luego Prometeo es castigado. Entonces la técnica está vista como un castigo, según la visión que tiene él. En cambio, en China, la técnica es un don que los dioses otorgan al ser humano. Por lo tanto, al ser un don que los dioses otorgan al ser humano, ese don responde a una moral y a una cosmología concreta, que es lo que le dice el camino del Dao o toda la cosmovisión o cosmología politeísta de China. Entonces dice, hay que rescatar eso, pero sin hacernos volver atrás y olvidar todo eso, sino entender eso y llevarlo a día de hoy. Entonces él dice, la tecnología o técnica está intrínsecamente ligada al Dao, el camino, la forma, y al Qi, que se refiere al utensilio o herramientas. Entonces, esto ya lo veremos la semana que viene, cuando hablemos un poco más en concreto con esto, pero él coge, por ejemplo, el cuento del descuartizador
o Ding, no sé cómo se llama ahora, pero que es como, tiene un cuchillo, ¿entiendes? Descuartiza un animal y su cuchillo dura afilado siempre. Y es como, ¿por qué tu cuchillo dura y el otro no? Dice, porque al principio veía los huesos, luego veía no sé qué. Dice, al final el cuchillo fluía en el cuerpo. Por lo tanto, no tocaba huesos, no tocaba tendones, no tocaba nada. ¿Por qué? Porque la herramienta no obedece al interés humano, obedece al Dao. Entonces, la tecnología ya no es una herramienta de dominación de en este caso, de la pieza a descuartizar, sino que la tecnología, la técnica, el instrumental técnico está en orden con el cuerpo. Por lo tanto, hay una armonía. Sé cómo tengo que utilizar la tecnología para que la tecnología no se estropee, ni que para eso se estropee. Entonces, eso él intenta aplicar a todo, ¿no? O sea, a día de hoy, ¿cómo podemos pensar la tecnología para que se integre en la naturaleza de tal manera que la tecnología no se vea agravada por el instrumental técnico y lo técnico aguante lo suficientemente para estar dentro de un complejo orgánico? Entonces es como intenta coger todo esto. Entonces dice, las prácticas técnicas en China están orientadas con una comprensión del cosmos que difiere significativamente de la perspectiva occidental. Entonces, en su tesis, lo que va a argumentar es en favor de esta ruptura. Es interesante porque en la tesis veis que pone el Dao y pone el simbolito que lo representa, el Qi. Pues en toda la tesis, cada vez que sale un ideograma, se llaman ideogramas, ¿no? Pues te explica el significado del ideograma. Entonces, pues esto está así porque es de esta manera y tal, y esto representa no sé qué, esto representa no sé cuánto. Entonces te das cuenta de que él es desde Hong Kong, sabe China, y que entiende con el diagrama concreto cuál se hace y cómo se utiliza. Entonces, en su tesis, el autor también destaca que la modernización tecnológica occidental ha llevado a una separación entre la naturaleza y la cultura. Que esto a día de hoy también es algo que ya está bastante superado, que no es que haya una cosa que sea la naturaleza y una cosa que sea la cultura, sino que todo es naturaleza y cultura al mismo tiempo. No se pueden separar, porque nosotros somos seres humanos, somos humanos naturales, nuestra manera de ser es cultural, por lo tanto la cultura no es algo independientemente de la naturaleza. Por lo tanto, al hacer esta separación entre naturaleza y cultura, pues el mundo también queda como un recurso explotable, ¿no? Porque nuestra cultura también nos dice que la naturaleza es un objeto del cual disponer, pues está ahí. Como veis, lo que os he explicado en el Fragmentar el Futuro recoge un poco todas estas ideas que se luego desarrollan más en concreto o que desarrolló previamente en todo esto de aquí, ¿no? Entonces dice, la tradición china no establece una dicotomía tan marcada entre estos ámbitos, entre la naturaleza y la cultura, lo que permite una interpretación más armoniosa entre la tecnología y el entorno natural. Como el pensamiento de China no, según él, no marcó tanto esta separación, eso le permitió construir una relación tecnológica, naturaleza, cultura completamente diferente. Y estos son los libros que yo me he leído. Luego ha publicado estos dos más. El de la derecha se llama Arte y Cosmotécnica, se lo han publicado en el 2025, y él lo que intenta explicar es cómo, a través del cultivo del arte y de la experiencia estética, también podemos entender la importancia de la cosmotécnica. ¿Vale? Entonces, en Fragmentar el Futuro, él habla del arte Xuanxi chino, que es el arte del mar y montaña. Luego os enseño una foto, donde todas las formas, todas las figuras están difuminadas. No, los bordes están difuminados, porque lo que te está diciendo es que no hay una objetivación concreta de las cosas, sino que en verdad todo es uno, ¿no? Entonces es como las frases también de pensadores filósofos chinos de el cielo está tan bajo como el mar está tan alto como el cielo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que el cielo está en un sitio y el mar está en otro, lo que estamos haciendo es objetivar, dualizar, decir esto es una cosa, esto es otra. En cambio, él aboga que por el cultivo del arte, por la experiencia estética, nos apartamos del yo, nos apartamos de la egocentración, podemos entender el mundo completamente diferente y en este libro aborda en concreto pues, la cuestión del arte y la cosmotécnica. No os puedo hablar mucho de él porque no me lo he leído, estoy a la espera de poder ir a comprármelo. Y el que me estoy leyendo ahora es este sobre la existencia de los objetos digitales, donde él plantea a día de hoy qué es un objeto digital. De estos dos no hablaremos, porque uno me lo estoy intentando leer y el otro no, en cuanto me caiga en mis manos me lo devoraré, pero de momento.
existencia del... de los objetos digitales. ¿De qué año es? No, el Arte y Cosmotécnicas de 2025 y el de los objetos digitales me parece que es del 2023. Sí, li faltava un llibre al 2023. Hostia, todavía. Ja, pues aquest m'agrada molt. Pues habla básicamente De los A ver objetos. qué me dice de la cosa digital. Sí, bueno, básicamente te dice que a día de hoy todo es un objeto digital. Nosotros mismos también somos objetos digitales, porque estamos datificados. Lo que se pregunta en el libro, que tampoco he avanzado mucho, es cómo nosotros a día de hoy tenemos que relacionar, por ejemplo, con los algoritmos. O sea, no dejar que el algoritmo nos domine, sino recurriendo a todo lo que os he ido explicando, cómo podemos coger los algoritmos, los objetos digitales, la big data, y cómo todo esto lo tenemos que repensar, porque eso a día de hoy nos afecta. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con ese objeto digital? Y cómo lo paramos, dijéramos, si necesitamos pararlo en algún momento, porque nos está abordando y Claro, comiendo. pero volvemos a lo mismo, nos está abordando porque lo estamos pensando dentro de un sistema que nos aborda. Entonces, ¿cómo podemos...? Para mí la gracia es coger toda su obra y decir, vale, desde el DAO, que él lo plantea, ¿cómo pensamos el objeto digital? Vale. ¿Cómo nos lo planteamos? ¿Cómo nos relacionamos? No he avanzado mucho en la lectura, pero más o menos intenta abordar estas cosas. Pero bueno, que es para enseñaros un poco Sí, sí. su obra al completo. També és així? También es tochito. O sea, el único finito Es es este. este. Entonces, si queréis empezar a entender un poco más su obra, ahora que os he hecho aquí un poco como aborda, yo os recomiendo que empecéis con... A todo el mundo que quiere empezar por Yukui le digo, Este. empiézate con este, porque lo vas a entender mucho más fácil, no te vas a meter en corrientes filosóficas de pensamiento, lo aborda bastante claro todo y a mí me dio la idea y luego ya pues dije, pues voy a meterme en cada libro que saques, te lo voy a ir siguiendo. Entonces, este está bien. ¿Son de fácil lectura o son muy espesos? Este es de fácil de lectura, el de su tesis doctoral, que es la pregunta por la técnica en China. Si tienes mínimo conocimiento de cómo funciona el DAO o el pensamiento chino, es de fácil lectura. El de recursividad y contingencia no. O sea, yo acabé odiando ese libro un poco, era como... porque todo es cibernética, matemática, pensamiento... Cómo él, claro, él es informático, entonces cómo él aborda desde la informática y desde la cibernética, el pensamiento cibernético, su propia cuestión, ¿no? Entonces es como... Tengo cosas muy interesantes, ya lo veremos la semana que viene, pero es como, si quieres empezar, empieza con este, no... A lo mejor el de arte y cosmotécnica es también de fácil lectura, porque vas en relación a la filosofía, el arte y la experiencia estética, pero ya está, el de la existencia de los objetos digitales es de fácil lectura también, pero como no he avanzado mucho, tampoco te puedo decir más, pero para si quieres empezar, empezaría con este de aquí. Él, todo lo que está diciendo, pero dijéramos que es su idea, pero no es lo que está pasando en la sociedad china. No, claro, por eso él al final de su tesis, en de la pregunta por la técnica china, él aboga por, y cuidadito China, a ver cómo pensamos esto a día de hoy. No me acuerdo cómo lo dice bien, pero es como China hoy en día también se encuentra nuevamente ante la pregunta por la técnica, dado todo el potencial tecnológico que tenemos a día de hoy, a ver cómo construyes tú ahora esto, si no estás recuperando el pensamiento del DAO. Entonces él hace como esta llamada advertencia, no solo a China, sino a todo el mundo. Y otra cosa muy interesante que tiene es que todo lo piensa, o todo lo que dice es, lo tenemos que pensar conjuntamente, en plan colectivo. No podemos pensarlo, lo pienso yo aisladamente y me monto mi plan, sino esto es una cosa que nos atañe globalmente, tenemos que empezar a pensar globalmente, poniendo todas las cosmologías en diálogo, en valor, en interdependencia también. ¿Cómo lo podemos pensar todo desde esto? Lo típico de pensar localmente, o sea, pensamos local y globalmente a la vez, ¿no? Entonces, aboga un poco por esta idea. Entonces, lo que tenéis aquí son algunos conceptos clave que ya os he ido mencionando. El de tecnodiversidad, que es comprender que la tecnología no es un factor antropológico universal, sino que existen diversas maneras de hacer tecnología. Por eso yo quería llamar el curso tecnodiversidad, porque es como lo aboga.
cosmotécnica y cosmopolítica, en el sentido de la relación existente entre los diferentes cosmovisiones culturales y las formas tecnológicas, que eso acaba imponiendo lo que él llama una cosmopolítica, en el sentido de que cosmotécnica y cosmopolítica, en el fondo, casi que son sinónimos, ¿no? Entonces, si tú construyes el mundo, la cosmotécnica, desde un bagaje del pensamiento del Dao, pues vas a tener una cosmopolítica basada también en la no dominación, en la desocentración, etcétera. Lo que comentaba Jaume que ahora vivimos en un tecnocracia, pues tendríamos que vivir una tecnocosmos. Exacto, vamos a pensarlo de esta manera. Y luego, para mí, el concepto que más me interesó cuando miré su obra, que es el de epistemología organicista, está en recursividad y contingencia, precisamente, este concepto, ¿no? Entonces es la comprensión contrapuesta a la epistemología mecanicista, donde la naturaleza y la tecnología están contrapuestas. Y el ejemplo más claro, actual, que veremos al final, es el movimiento Solarpunk, que es un movimiento es un movimiento de ciencia ficción que nació en Brasil, y su estética es la foto que tenéis abajo a la derecha, la última, que es, bueno, que es lo que a día de hoy el capitalismo verde está intentando fagocitar, ¿no? Esta estética donde la tecnología y la naturaleza y los edificios pues son edificios verdes y tal. Pues esto es un movimiento que viene del Brasil y que tienen hasta un manifiesto, el manifiesto Solarpunk, donde la necesidad de amarlo todo es lo que, o sea, para desarrollar tecnología tenemos que amarlo todo. Si no amamos todo, no vamos a desarrollar una tecnología que esté en armonía con tal. La tecnología también tiene que ser amorosa en ese aspecto. Solarpunk. Solarpunk, sí. Como los punks. Como los punks, con el solar delante. Y aquí tenéis un poco, para que veáis el pensamiento, son citas extraídas de su tesis, para que entendáis un poco que él no rechaza lo espiritual, ¿no? Sino que lo pone en valor, ¿no? Dice, lo mítico mágico, que es su concepto, pero en el fondo sería lo espiritual, caracterizado como la organización y la exploración reflexiva del mundo, sensible en cuanto sensible, no es necesariamente una regresión respecto a la ciencia. O sea, lo que te está diciendo aquí es, la ciencia también tiene que tener presente la dimensión cualitativa del ser humano, la dimensión absoluta de la realidad, la dimensión sensible del mundo. No podemos hacer ciencia si no tenemos presente una dimensión sensible. ¿Por qué? Porque si hacemos ciencia sin cualidad humana, lo que estamos haciendo es una ciencia al servicio de la destrucción, al servicio de hacer más y más y más, y sobre todo manejada luego por los intereses del capital o sometida a los intereses del capital. Entonces él lo que nos dice es, la necesidad de hablar del Dao y de recuperar el cultivo del Dao no tiene por qué estar reñido con la ciencia. Yo puedo hacer ciencia y cultivar el Dao, puedo hacer ciencia y cultivar el camino budista o todo. Y él aboga por esta necesidad de abordar esta cuestión. Pero aquí incorpora la palabra ciencia, cuando siempre nos ha estado hablando de tecnología. Bueno, sí. La tecnología se basa en la ciencia. Sí, pero primero va la ciencia y la tecnología viene después. Sí. Claro. Pero está bien esta frase, pero yo personalmente es que entiendo que el modelo referencial tenga que ser siempre la ciencia, es producto de esta civilización que estamos ahora. Antes el modelo no lo referías toda la ciencia, es decir, claro. Esto está bien respecto de la ciencia, no. O sea, lo espiritual es lo espiritual y la ciencia es la ciencia. Y no están ni reñidas ni se han de... O sea, no se han de comparar. No, pero esto que dice aquí no es necesariamente una regresión respecto de la ciencia. Claro, es que como la ciencia está allí arriba, no, ¿me entiendes? Lo que te está diciendo esto es lo que yo quería decir. Claro, no, pero lo que él aboga es como a día de hoy, si eres científico no puedes ser una persona espiritual. Falso. Claro, falso. Lo que te desmiente es eso. Para mucha gente es como el científico es el científico y no puede ser. Falso. Claro, yo soy científica, no sé si ya se ha visto. Sí. Claro, pues él apuesta por esto. Es como, a ver, ser una persona espiritual no está reñido con ser una persona científica. Y él lo que te está abogando es por esto completamente. Porque él te dice, cuando China se enfrentó a la revolución cultural, lo mítico y lo religioso para los marxistas era el opio del pueblo y por lo tanto lo dejaron al lado.
y desarrollar una tecnología completamente industrial, completamente europea. Y a día de hoy China sigue igual. Entonces es como, si queremos hacer la pregunta por la técnica a día de hoy, que es un modelo social que vive de la ciencia y de la tecnología, necesitamos recuperar sí o sí lo mítico, mágico, espiritual, para poder manejar todo esto y modelarlo de una manera en armonía. Entonces él no te está diciendo la ciencia es lo mejor y lo espiritual es lo peor, ni la ciencia ha de estar reñida con lo místico, con lo espiritual, sino él dice, tienen que ir de la mano, conjuntamente. Entonces él aboga por eso. Sí. No, Y el José, comunista. ¿Sabe? llama. José, cuando cita lo mítico y lo mágico, me recuerdan el libro o la filosofía de Gebser que habla de diferentes niveles de conciencia, empezando por el arcaico, el mágico, el mítico, el racional. Por lo tanto, según el nivel de conciencia, la técnica se valora de una forma u otra, por lo cual es esta unidad en la diversidad que es entregarlo todo. Y entonces, cuando se habla de retorno, hay que distinguir entre retorno y regresión. Regresión es el niño que vuelve a casa y en casa es un niño, del que vuelve a casa, retorna y se mantiene como adulto. Por tanto, todo lo que es mágico, místico, arcaico, es humano si se integra en el campo de la razón y en el campo de una visión más amplia. Claro, también lo que te está diciendo aquí es, transformándolo al lenguaje de aquí del centro, es la ciencia no está reñida con el cultivo de la dimensión absoluta. Y es más, a día de hoy, para hacer ciencia, manejar la ciencia, necesitamos acceder a cultivar la dimensión absoluta. ¿Por qué? Porque si no lo estamos cultivando única y exclusivamente una mente racional, una mente mecanicista, una mente que nos va a hacer solo máquina, 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 dejando todo un lado sensitivo, pues ya te lo dice aquí. Un mundo sensible en cuanto sensible. O sea, el mundo en ese sentido es sensible. No te estoy diciendo que el mundo sea materia y únicamente, sino pues, es sensible. Entonces hay que cultivar esa sensibilidad de lo sensible. Más adelante, tu tesis también dice, la cosmotécnica propone que volvamos a abordar la cuestión de la modernidad reinventando el yo y la tecnología al mismo tiempo. ¿Cómo pensamos el yo a día de hoy? ¿Cómo lo tenemos que pensar? Aquí Jaume nos podría dar una clase también. ¿No? Entonces es como, bueno, él aboga mucho por la modernidad, también no considero que él se considere posmoderno en ese aspecto, pero sí que ataca mucho a las concepciones básicas de la modernidad. Entonces, como si queremos superar la modernidad, superemos la idea que había del yo en la modernidad y pensemos un nuevo yo. Pensemos la tecnología que vive en la modernidad, cómo tiene que ser la tecnología a día de hoy. Y luego dice, el punto es más bien que en cada una de estas cosmovisiones la técnica tiene un origen distinto, que se corresponde en cada caso con las diferentes relaciones entre los dioses, la técnica, los humanos y el cosmos, ¿no? Es como cada cosmología, cada cosmovisión lleva consigo una manera en cual pues, los humanos, el cosmos, el universo y la técnica se han relacionado. Entonces, indaguemos eso y intentemos entender de dónde el potencial de esta tecnodiversidad, ¿no? Para que veáis un poco toda esta idea de dónde viene de Yukhui. Si no me da tiempo a acabar esto, lo dejaremos para la semana que viene. No, digo, todavía quedan unas cuantas fotocopias. Vale. Entonces, él, ya entrando directamente en uno de los capítulos de Fragmentar el futuro, que es máquina y ecología, y para mí es la pregunta que a día de hoy puede suscitar más problemas o más cuestiones o más debates, porque si sigues preguntando a la gente a día de hoy si un teléfono, ¿qué es lo natural y lo natural en el mundo? Te va a decir, pues lo artificial es lo que ha hecho el humano, ¿no? Entonces seguimos en esta dualidad de, pues todo lo que hace el humano es artificial y hay una cosa que es lo natural, que es otra cosa. Pero lo humano es artificial, ¿no? Entonces, llevando a su pregunta es, ¿hay alguna dualidad entre la máquina y la ecología? No te habla de naturaleza, porque para Yukhui la naturaleza ha muerto como concepto filosófico, ¿vale? Porque ¿qué es la naturaleza a día de hoy? No sé, la naturaleza es un concepto humano. No hay una naturaleza allí. La naturaleza es concepto humano. Aquí tenéis otra foto de estética, podríamos llamar solar punk, un poco, para que veáis un poco por dónde van los tiros. Esto sería la imagen de una epistemología organicista, una epistemología donde la naturaleza y la tecnología pues, están en armonía, no están confrontadas y pueden convivir
correctamente. Entonces él, haciendo así un excurso muy rápido, para intentar entender la relación entre la máquina y ecología, lo que él dice que es que hay que ir más allá del dualismo máquina y ecología. No hay una cosa que sea la máquina y no hay una cosa que sea la ecología. Entonces dice, para ello, para comprender ir más allá de este dualismo máquina y ecología, es necesario pasar del mecanicismo al organicismo, que lo diferencia del vitalismo. Es decir, para Yuk Hui, en la realidad no hay una fuerza, no hay una energía, no hay un Dios, no hay algo que lo maneje. Él está en contra de este pensamiento del vitalismo, sino que él entiende que, hasta como conceptos que hace Haraway, pues la naturaleza es simpoyética en ese sentido. La naturaleza pues funciona de esa manera a sí misma, pero no es sensible, pero no hay una energía en la propia naturaleza, porque todo eso son concepciones que nosotros como humanos introducimos a la naturaleza. Es como, la naturaleza no es inteligente, para nosotros es inteligente, pero es como inteligente, no hay un de esto, ¿no? Tampoco abogará por la idea de Gaia como un superorganismo que funciona, porque para él todo eso lo que hace es quitarnos responsabilidad a nosotros humanos. Entonces, entender el organicismo, para él es entender cómo el humano también se relaciona con la naturaleza o cómo ha de relacionarse con la naturaleza. Corresponde a esa pregunta de cómo nosotros como humanos a día de hoy cogemos la tecnología y la manejamos, y cómo la implementamos y cómo la intentamos hacer. Entonces, este vitalismo también lo que implica es que no es un volver a la religión tal cual, sino que es una manera de coger los textos y volverlos a leer. O sea, no es volver al camino del Dao por volver al camino del Dao y hacerme monje y retirarme, sino qué me enseña el Dao a día de hoy para desarrollar todo esto que al final acaba llamando él el mecanoorganicismo. ¿No? Es como al final no hay una máquina, no hay una ecología, no hay una tecnología, no hay una naturaleza, es todo un conjunto y nosotros tenemos que entender cómo funciona ese conjunto. El segundo paso es entender la ecología desde lo humano como un proceso de adopción y no de adaptación. Entonces él hace esta idea de en la adopción es el ser humano, el viviente, que tiene que construir sus contextos, ¿no? Entonces él te pone el ejemplo y dice construir sus contextos particulares a partir de los medios de subsistencia que están a su disposición, es decir, a partir de la mediación técnica. Nosotros tenemos la capacidad técnica para mediar con los objetos, etc. Entonces él te coge el ejemplo de la garrapata, que está aquí en su libro también. Él dice, la garrapata es todo un compuesto de semiótica y genética, porque su respuesta al medio está mediada por lo que es. Dice, él te explica, dice, la garrapata está en un árbol, cuando pasa un mamífero que desprende ácido butírico, que es la semiótica, la garrapata se desprende del árbol y se engancha al perro, se engancha al mamífero y ya está. Su respuesta mediada es genética. Eso es adaptación al medio. Pero en cambio, el animal humano, que no es una garrapata porque funcionamos lingüísticamente, se adapta y a la vez adopta el medio mediante la técnica. Entonces, para él, eso es la organicidad humana, es esta capacidad de adaptarnos y adaptar el medio a nuestras necesidades. Dice, desde esta concepción se forma una comunidad, pero esta comunidad que incluye a humanos, medios y seres no humanos. Por eso él parte mucho también de esta ruptura con la visión antropocéntrica. No es que la comunidad no es solo lo humano, sino es lo humano, lo no humano, el medio y la tecnología en este aspecto. Y esto es lo que le llama adopción. O sea, que nosotros como humanos adoptamos el mundo dentro de un contexto ecotecnosimbólico, que él va a acabar llamando. Y esta idea ecotecnosimbólica, en el fondo, no deja de estar vinculada a las cosmotécnicas y a las cosmologías y a la tecnodiversidad. Para seguir entendiendo esta idea de la máquina y la ecología, dice que hay que intentar comprender la hibridación medio ambiente-máquina. Dice, esto supone comprender el fin de la naturaleza y el inicio de la ecología. Porque la ecología como ciencia, en ese sentido, ya es el hecho de que nosotros como humanos vivimos en un medio que está constituido, que esto lo tiene en otro sitio, por lo tecnológico. No podemos pensar el medio si no lo pensamos desde lo tecnológico. Pero aparte, la gracia es que este pensar el medio desde lo tecnológico es lo que él llama pensamiento ecológico. Y entonces acaba diciendo que la ecología no supone la dominación de la naturaleza, sino la comprensión del ecosistema de una manera completamente diferente. Y por último habla de repensar la relación entre tecnología y medio ambiente, en el sentido de que no hay que ver la tecnología como una fuerza de poder,
que es lo que tenemos a día de hoy, ni al medio ambiente como aquello destruido por la tecnología, sino como un complejo tecnológico ambiental. Es decir, si partimos de bases duales, pues la tecnología es la fuerza, es el poder que nosotros tenemos para dominar el mundo, y el mundo es aquello que va a ser dominado por la tecnología, porque es las bases duales. Desde una visión no dual o de cualidad humana, cómo pensamos esta relación entre tecnología y medio ambiente. No lo podemos pensar como cosas confrontadas y esto apuesta, sino que nos vemos en la obligatoriedad de pensarlo desde este complejo tecnológico ambiental. O sea, vivimos en un medio que es tecnológico ambiental. No podemos decir, vivimos en un medio solo tecnológico o vivimos en un medio solo natural. No, el medio, pues tiene la idea esta del medio ecotecnosimbólico, pero todo esto lo veremos con más detalle la semana que viene. Y luego él pasa de hablar de la máquina y la ecología a la ecología de las máquinas, ¿no? Entonces dice, aquí la cita, dice, el medio ambiente no es solo aquello que está modificado por la tecnología, que eso podía pasar antes. Dice, cada vez más es también constituido por la tecnología. El pensamiento ecológico no tiene que ver únicamente con la protección de la naturaleza, sino que es fundamentalmente un pensamiento político basado en medio ambiente y territorios. Por lo tanto, lo que nos está diciendo él aquí es que el pensamiento incluso a día de hoy ha cambiado. Ya no es que la naturaleza esté modificada por la tecnología, sino que está constituida directamente por la tecnología. Porque nosotros como humanos no hemos desarrollado tanto la tecnología, y esto se ve claramente, por ejemplo, con métodos de edición genética. La genética a día de hoy no está modificada por la tecnología, sino que está constituida directamente por la tecnología, porque podemos modificar la genética de cualquier manera. La genética es tecnología ahora mismo en este aspecto, está ahí metida. Por lo tanto, ¿cómo podemos utilizar la edición genética, por ejemplo, desde el pensamiento no dual, o desde una cosmotécnica completamente diferente a la capitalista? Pero para llegar a esta idea de la ecología de las máquinas, lo que nos dice es que, como antes comentaba Soledad, lo que hay que entender primero es la propia biodiversidad. La ecología de las máquinas ha de comprender que vive en un mundo que es diverso, en biodiversidad. No hay una única manera no hay una única naturaleza en ese aspecto, ¿no? Entonces hay que entender todo esto. Hay que atender a la tecnodiversidad, ya que sin tecnodiversidad somos puramente racionalidad homogénea. ¿Por qué? Porque solo tenemos una única manera de pensar la tecnología, que a día de hoy, por desgracia, es la única manera es la capitalista. Por lo tanto, ¿qué otras maneras de pensar la tecnología que no sean una racionalidad homogénea nos puede ayudar? Hay que resituar las tecnologías modernas desde lo local. Entonces, hay que poner el ejemplo de los pesticidas y los recursos naturales, ¿no? Dice, el pesticida que se inventó lo que ha hecho es homogeneizar la forma en la cual nos relacionamos con la naturaleza o con el ecosistema en esta misma manera. Dice, pero antes había otros pensamientos, como la permacultura, etcétera, que poniendo 4 o 5 plantas diferentes ya no se te acercaban los bichos, no hacía hacer, pues entonces recuperemos ese pensamiento, que es un pensamiento más organicista, no es un pensamiento mecánico, es una forma de tecnología también, que no está reñida con eso de allí, y a día de hoy lo podemos hacer de muchas maneras. Pues es lo que plantea con esta resituar las tecnologías modernas desde lo local, es como, vale, todo el potencial tecnológico que tenemos a día de hoy, ¿cómo lo podemos pensar a un nivel permacultural, por ejemplo? ¿Cómo podemos utilizar toda la tecnología de hoy para poner en valor prácticas permaculturales y no tirar pues, pesticidas y hacer campos completamente homogéneos de lo único que podamos hacer, porque lo que nos interesa es promover esa idea? Y, por último, hay que atender a la diversidad cosmológica como una cosmotécnica, lo que decíamos, ¿no? Hay que entender cómo las diferentes cosmovisiones, cosmologías del mundo, pueden desarrollar diferentes cosmotécnicas. Dejar de pensar de una única manera para pensar en tecnodiversidad. Pues bien, si no va a dar tiempo acá. Y por último, teníamos esta idea, que es lo que os decía antes, de que él también lo plantea todo de manera conjunta, ¿no? Él dice, la tarea conjunta que tenemos por delante es el esfuerzo de redescubrir estas cosmotécnicas, a fin de dar un nuevo marco a las tecnologías modernas. ¿Por qué? Porque si no pensamos las cosmotécnicas, las tecnologías modernas van a estar dentro de la cosmovisión occidental, sobre todo dentro de la cosmovisión movida por los valores capitalistas. Pero me hace gracia esta idea de
redescubrir estas cosmotécnicas. ¿Por qué? Porque las tenemos completamente olvidadas. Por lo tanto, redescubrir las cosmotécnicas, al fondo, también es redescubrir cómo el ser humano ha construido la dimensión o ha modelado su relación con la dimensión absoluta. Porque irme a la cosmotécnica o cómo los chinos pensaron la cosmotécnica, como hemos visto para Yu Hui, implica entender cómo ellos han desarrollado toda su técnica desde su concepción del el diálogo entre el Dao y el Qi. Si no entendemos eso, por lo tanto, me tengo que meter un poco en cómo ellos también entienden esta armonía. ¿Qué entienden ellos por armonía, ¿no? Entonces, cogerlo desde ahí. Pero ¿cuál es la finalidad de todo esto? Para él es reemplazar las estructuras de emplazamiento, que es esta Gestel, que es lo que hablaba Heidegger, en el sentido de no es reemplazar, porque a día de hoy, si todos vivimos en un mundo que está constituido tecnológicamente, obviamente el cultivo de lo sensible por lo sensible que hemos visto antes, lo que me proporciona es como un acceso a la realidad diferente que me permite superar esta Gestel, en el sentido de lo único que no veo solo cosa máquina, sé que detrás de eso hay algo, por lo tanto voy a manejar la técnica, desarrollar la técnica de manera completamente diferente según su propuesta. Entonces dice, solo mediante este esfuerzo, es decir, sobre este redescubrimiento de las cosmotécnicas, de pensar completamente diferente la tecnología, dice, podemos llegar a lo que Deleuze y Guattari llaman una tierra nueva y un pueblo que no existe todavía. ¿Por qué? Porque aún no hemos hecho esto. O sea, no hemos puesto a pensarnos en diferentes cosmotécnicas, en poner en valor diferentes cosmotécnicas, en intentar pensar diferentes maneras de entender, desarrollar la tecnología. Y esto es una de las ideas principales que se abordan en el libro de fragmentar el futuro, para que veáis un poco cómo todo su pensamiento al final consiste en hacernos entender la importancia de atender a la cosmotécnica, a las cosmologías y cómo él funda este concepto de tecnodiversidad para intentar hacernos cuestionar la tecnología moderna, el yo, etc. Y como a día de hoy pues no son cosas que están reñidas. Por último, ejemplos donde se habla o intuye, bajo mi punto de vista, la idea de tecnodiversidad. Por un lado tenéis el Solarpunk, que es esta idea del desarrollo tecnológico desde la idea del amor universal. Que esto, por ejemplo, hay un filósofo chino que es un Modi, que también habla un poco de esta idea del amarlo todo de una manera incondicional, etc. Pues el Solarpunk se basa un poco en esto de aquí. Obviamente, en el cultivo de la cualidad humana y la cualidad humana profunda hay implícita una tecnodiversidad porque es el cultivo a partir de diferentes tradiciones, religiones y espiritualidades. Sí, se ve un pequeñito, ya os lo pasaré. Porque es esta idea de si me aproximo a las diferentes maneras de entender la espiritualidad desde las diferentes tradiciones, eso en mí genera un sentir diferente. Pues cómo desde este sentir diferente puedo modelar la tecnología. Por eso, para Corbí y para la epistemología y axiología es súper interesante el cultivo de la cualidad humana para, lo mismo que veíamos antes, superar esta Gestel e intentar comprender que el mundo es más que un teléfono o que detrás de un papel está, como dice Dinah Hans, el universo entero. Entonces, nos lleva a todo esto de aquí. Luego tenéis el concepto de tecnologías pluriversales, que es de un antropólogo colombiano que se llama Arturo Escobar, que él desarrolla el concepto de tecnologías pluriversales también a partir de la obra de Yu Hui. Entonces lo coge un poco de aquí, que él habla de desarrollar tecnologías fuera de lo que él considera una monotécnica y una monocultura. Él dice, a día de hoy vivimos sometidos a una monotécnica, la única manera de hacer tecnología es la europea, y a una monocultura, la única cultura que conocemos es la capitalista. Por lo tanto, las tecnologías pluriversales son esas tecnologías capaces de ir más allá de esta monotécnica y esta monocultura. Si no somos capaces de hacer esto, nunca podemos hacer tecnologías pluriversales. El concepto de la UNESCO de aprender a aprender, que es muy interesante, porque dice, lo podemos aplicar en el sentido de desarrollar la tecnodiversidad, desarrollar estas cosmotécnicas, estas cosmovisiones, implica aprender a buscar nuevas maneras de relacionarnos con el mundo desde la capacidad técnica. O sea, para desarrollar la nueva pregunta por la técnica, para desarrollar una tecnodiversidad, tenemos que volver a aprender a desarrollar tecnología. Porque estamos tan abocados y tan dirigidos a desarrollarla de una única manera que no somos capaces de desarrollarla de otra. Esto es que te voy a decir ahora, está un poco de capa caída, ya no os he seguido mucho, que es la sociedad 5.0 japonesa,
que es un modelo que ellos en principio quieren implementar, que hablan del codevenir humanos en nuevas condiciones de vida. A partir, y aquí sé que lo interesante, de una relectura de sus grandes clásicos como son Dogen y Kukai, que son dos grandes maestros budistas. Entonces, como volvamos a leer los budistas, pero no desde la dogmática, sino releámoslos a día de hoy a ver cómo esto nos permite ser humanos diferentes y nos permite construirnos como humanos en un entorno tecnológico. Y por último, una corriente que también está muy minorizada, pero que existe, que es el afrofuturismo, que nos habla de construcción de contrafuturos más allá de los imaginarios y narrativas, para ellos blancas, europeas, occidentales, construida desde el colonialismo y los estereotipos. Como el afrofuturismo lo que aboga es por dejarnos desarrollar una tecnología que no esté basada pues, en los modelos europeos, occidentales, que es un poco lo que aboga Jung Hui con esta idea de las tecnologías de este pensamiento post-europeo, ¿no? O sea, en este sentido. Y por último, que me dará tiempo, os quería poner un vídeo para que entendáis un poco más que es cuál es esta idea del solar punk, porque esto sí que es interesante. Un moment, Jaume, que se lo estoy buscando. No, no lo vais a ver porque lo tengo puesto aquí. El inconveniente de este vídeo es que acabó siendo una marca publicitaria. Entonces, pero bueno. Todos los fagocitan, ¿eh? Sí. Sí, es su gran valor. Sí. Compartir sonido. Vale, ¿ho veus, Jaume? Sí. Vale, de momento. Voy aquí. No tiene una marca publicitaria, este vídeo ya está hecho directamente que le quitaron, es una marca de lácteos lo que anunciaban, por eso el cartón de Salen leche. tantos lácteos. Exacto. Y Bueno, vacas. esto es una muestra, esto es pensamiento solar pack total, pero es una muestra que ya nos permite entender un poco todo lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en esta misma imagen que tienes la rueda de madera, por la que tal vez aquí lo tienes tecnológico, esto es la idea de esta epistemología organicista. O sea, no es una tecnología enfrentada a lo natural, sino cómo buscarlo todo de alguna manera. Entonces, para que nos demos cuenta de que sí que existen imaginarios que nos pueden ayudar a pensar la tecnología desde otro ámbito. Y aquí os lo dejo, esta primera sesión de Hui, para que entendáis un poco pues, el pensamiento y a partir de aquí pues ya podáis, pongo aquí, ahora sí que os ponga Jaume aquí, pues si le queréis decir algo, que lo podáis ver. Y... Gracias, José. No, de nada. Das pie a pensar bastante, aunque coincide con muchas cosas que conocemos, y es problema de terminología, porque todo lo que está funcionando en Hui tiene axiología en sí misma, cosa que es lo que Corby intenta con la idea humana, introducir la axiología en la tecnocracia, que no la tiene. Muy bien, gracias, José. De nada.